Esta noche quiero traer una de historias de endemoniados. Una de las historias de la España mágica, de Aragón mágico, que creo que de vez en cuando hay que volverlo a tocar. Hay que volver a mi tierra. Y quiero explicaros, una vez más, seguro que lo hemos tocado en diferentes momentos, pero quiero hablar de lo que se conocían como los enemigosos, los enfatuados, los endemoniados. Aquellas personas, aunque pensemos que parece de otro tiempo, casi del medievo, como si fuesen tiempos prehistóricos, pero que hace poco más de 50 años, hasta diferentes puntos de España, llegaban familias con aquellos niños, aquellos ancianos, que estaban poseídos por el mal, para que diferentes imágenes, figuras, devociones, les liberasen de esas ideas malignas. Comienza Abismo. Muy buenas noches. En absoluta soledad, hoy estoy yo solo en este nuevo estudio de Abismo y quería hacer programa porque al final tenemos muchísima faena, como bien sabéis, son 2 programas de Abismo, pero hacemos todo lo imposible porque no se pierda y todavía vaya más, ¿no? Y es casi como el rincón de pensar y el rincón de reflexionar sobre nuestras historias y donde no existen filtros ni existe nada que se prohíba hablar, ¿no? Y estaba por casa, acabo de llegar de viaje, y he visto una pequeña cuartilla, un librito muy sencillo, muy simple, pero que es del año 1956. Es creo que de las últimas que quedan, de las novenas en honor al Santo Cristo de Calatorao. Esto fue un obsequio de la localidad cuando hice un reportaje sobre este Cristo milagroso, esta imagen que hablaré sobre ella, que es espectacular, y que tantos miles y miles de personas se acercaban hacia esta localidad zaragozana para buscar la sanación del mal. ¿Por qué digo que es muy importante esta novena? Porque, como digo, está publicada en Zaragoza, Casa Augusta, el 27 de junio de 1956. Es decir, es previa a 1965, que es el Concilio Vaticano II, es decir, es previa a todas las prohibiciones que hay de que la gente acuda a las iglesias a ser liberadas por el mal, a ser liberadas del mal por medio de las imágenes. Hasta hace bien poco tiempo se creía de forma muy fervorosa en todos estos milagros. No quiero decir que la Iglesia haya huido de los exorcismos, ni mucho menos. Todas las diócesis, por no decir todas, la gran mayoría, cuentan con un exorcista, cuentan con una persona. Claro, no imaginemos ese imaginario popular que tenemos, pues muchas veces por el cine, donde nos trasladan a aquel sacerdote con su sotana, su clériman, ¿no? Esos grandes abrigos, su sombrero de copa, ese rostro pálido, frío, y donde emana diferentes vaos para buscar la sanación por medio de la liberación del mal, como tenemos esas grandes películas, El Exorcista, ¿no? Sin ir más lejos, que hemos hecho diferentes programas sobre estos casos, ¿no? Bueno, pues los exorcistas siguen funcionando, siguen existiendo, porque el mal sigue presente en nuestro mundo. El mal, no sabemos si es como tal ese diablo que nos han enseñado los textos sagrados, como lo tenemos con esas expresiones malignas, diabólicas, o es algún tipo de creación que el mal se mete en las personas, ¿no? Y esas personas, bueno, pues tienen diferentes momentos de peligro, ¿no? Solamente tenemos que mirar, yo creo que el panorama internacional, incluso el panorama político, y vemos que el mal está presente, ¿no? En diferentes lugares del mundo. Bueno, pues esos exorcistas que existen en silencio, ahora no tiene nada que ver, ¿no? Con los exorcismos antiguos, donde la psiquiatría, como esa medicina, esa ciencia que tanto lo estudia el cerebro, que a día de hoy la gran mayoría de esos casos tendrían su explicación. A día de hoy esos casos pues tendrían su tratamiento, tendrían su pequeño paliativo por medio de la medicina. Pero hay casos que se escapan, hay casos que no se sabe qué son. Hay momentos, hay circunstancias, hay expresiones en la vida de esas personas que sin duda no hay medicamento que les pueda sanar, pero sí que les puede sanar un exorcismo. Sí que les puede sanar esos rituales de exorcismo, esas frases, esas oraciones, esas invocaciones antiguas, primigenias, donde con diferentes imágenes son liberadas del mal. Eso existe, en silencio. Ya no tenemos esa imagen del exorcista, pero siguen existiendo y se siguen realizando en casas privadas, en
oficinas religiosas o en iglesias muy concretas, y vamos a viajar hacia una de ellas. Bueno, ¿por qué he dicho ese Aragón mágico? Porque a mí, pues como sabéis, somos de Zaragoza, nosotros somos amantes de nuestra tierra e intentamos también mostrar, aparte de ese misterio internacional, nosotros sabéis que apostamos mucho por el misterio histórico, es decir, todo aquel que está documentado. Intentamos desgranar los documentos antiguos para ver qué hay de real, qué hay de mito, pero sobre todo algo tan importante como es la historia. Y para mí, el misterio histórico, que muchas veces pueden decir, es que no tiene el mismo tirón que lo que se diría algo fantasmal, las psicofonías, ya, pero es que es lo que nos gusta. A nosotros nos gusta la historia, y la historia está llena de enigmas completos, desde la primera letra hasta la última, desde el alfa hasta la omega. Bueno, pues dentro de estas historias nosotros queremos hacer referencia a Aragón porque hay una especie como de triangulación. Hay una vertebración territorial entre Huesca, Zaragoza, Teruel, donde hay como una especie de líneas, no sé, como una especie extraña donde hay diferentes imágenes o puntos donde acudían para ser liberados del mal. Uno de los más importantes, que es el más antiguo de historia, alguna vez sí que hemos hablado de ello. Además he traído, Chus me ha preparado diferentes, digo, oye, vamos a intentar hablar de estas imágenes, y hemos encontrado unos audios que yo entrevisté para Cuarto Milenio y los hemos rescatado, y vamos a escuchar a esas personas, esos ancianos que fueron testigos de los exorcismos y de lo que producían estar delante de estas imágenes. Bueno, la más antigua de ellas, hay una localidad, creo que conocida en toda España como es Jaca. Jaca, que tiene la catedral románica más importante, la más antigua que se conserva, es ese románico pleno que aparece, no sabemos muy bien la época, ¿no? Pero es ese último tercio del siglo XI. Y entre Jaca y Yebra de Basa, que es otra localidad que está relativamente cerca, está en otro de los valles, ahí hay una santa que se llama Orosia. Santa Orosia, que es la patrona de Jaca, la patrona de Yebra de Basa, y tiene una historia interesantísima que llega hasta hoy, hasta nuestros días. Su cuerpo se sigue mostrando públicamente, y entre el público hay diferentes personas, entre los devotos, casi escondidas detrás de las columnas, que están convencidas de seguir poseídas por el mal. Y siguen acudiendo a estos sitios, porque esto hasta el año 65 ha seguido existiendo y se seguían practicando. Bueno, pues Santa Orosia es una joven que nace en el año 855 en Laspicio, en Bohemia. Viene de una familia noble, adinerada, y a los 15 años esa familia, pues tiene diferentes relaciones con la Santa Sede, con el Vaticano, en concreto con el Papa Adriano II. Yo diría incluso con Nicolás I, ¿no? Por época y por ese siglo IX. Bueno, pues su familia, adinerada, lo que le propone el Papa es hacer diferentes préstamos a las zonas nortes de España, porque había un problema, ¿no? de pugnas con terrenos, para intentar luchar contra los musulmanes, ¿no? Entonces le recomienda el Papa Adriano II una familia como es Fortún, el rey Fortún Garcés. Y ella viene con 15 años, una joven, una bella, con un séquito de familiares, con sus tíos, con el propio obispo de una localidad, con diferentes guardias para ese matrimonio por interés que existía en aquella época. El rey, decimos, bueno, es que se viene a casar con el rey Fortún Garcés. Bueno, es que los reyes, si estamos en aquella época, estamos en el siglo IX, los reyes como tal no eran esos que iban coronados con el cetro y mandaban, no eran reyes de sillón, no tenía nada que ver, es que directamente no eran reyes. Se tildaba también de reyes a los grandes nobles, a aquellos terratenientes, a los que eran poseedores de grandes feudos, de grandes terrenos, y todos ellos pues tenían casi como ese prototipo de realeza. Al final mandaban lo mismo que el rey, todavía no estaban esas dinastías reales predefinidas. Dicen que es uno de los reyes de Pamplona. Bueno, yo no estoy de acuerdo. Los reyes de Pamplona parecería un poco más tarde. Para mí el primer rey de Pamplona sería Sancho I Garcés. Es que no tiene nada que ver con Fortún Garcés, ¿no? Estaríamos en una época antigua. Entonces, esos nobles, que son la simiente para las grandes estirpes reales, lo que buscan es la expansión de los territorios. Bueno, pues ella llega con su séquito, Orosia, y claro, hay que pensar que viene desde Bohemia, la zona empieza a cruzar Baviera, las Galias, hasta que llega a la zona del Pirineo y se encuentra con esa frontera natural escarpada que simplemente
era una zona de no tránsito. Es un tránsito para contrabandistas, es un tránsito para la huida. Pero hay alguien que habla con los musulmanes y les da un chivatazo, como nos cuenta esa historia, o un poco esa leyenda, ¿no? Cuando en el año 870 se enteran diferentes personas y avisan a Ben Lupo de Tena. Bueno, a Ben Lupo de Tena, él acude con su séquito y sabe que están escondidos o esperando por el mal tiempo, ¿no? Estaríamos ya en una época, en octubre, pues la zona del Pirineo suele ser un poco más compleja, ya empiezan los grandes fríos, ya empiezan las primeras nieves, sobre todo en aquella época, pero a ellos los encuentran un poco más hacia lo que se conoce el prepirineo, es decir, antes de llegar a los grandes 3000, a las grandes colinas, a los difíciles senderos de los desfiladeros para cruzar hacia la Galia, hacia el país vecino. Y ellos se los encuentran escondidos en una cueva, en una montaña, y en el monte Oturia. Y entonces llega a Ben Lupo de Tena con su séquito y se encuentra al otro séquito de Orosia. Entonces ellos directamente pasan a cuchillo a todos los acompañantes y simplemente dejan con vida a Orosia. Y bueno, pues ahí Lupo de Tena es el que le comenta y le dice que si ella quiere vivir, se tiene que casar con una de las personas más importantes de las taifas de las zonas de Córdoba. Ella se niega, le dice que no, que ella ha venido a contraer matrimonio con Fortún Garcés, con ese rey. Y lo que decide a Ben Lupo es primero cortarle los brazos en vida, después cortarle las piernas a la altura de las rodillas y por último en vida decapitarla. Por decir, madre mía, qué masacres hacían ya. Pero es que estas masacres era la índole habitual en aquella época hacia los cristianos, las grandes persecuciones. Hay que recordar siempre ese siglo I, siglo II, las grandes persecuciones hacia los cristianos, de cómo eran perseguidos en el antiguo Imperio Romano, de cómo se utilizaban a todos ellos para los circos, para el Gran Coliseo, por ejemplo, ¿no? Serían un poco esos ejemplos. Y claro, los gladiadores eran muy caros, los cristianos eran gratuitos, eran baratos, entonces se tiraban a las fieras, o se hacía luchar entre ellos para morir, o diferentes personas tenían que matarles. Entonces la diversión era en torno al ámbito de los cristianos, las grandes persecuciones que ha habido. Bueno, pues estos mártires, estos futuros santos, ¿no? Esta Orosia es decapitada, es desmembrada y sus restos son enterrados y esparcidos por las zonas de esa cueva del Monte Oturia. Pues años más adelante hay uno de esos primeros milagros, cuando 200 años después, en 1072, el 25 de junio, ojo, esto va a ser muy importante, la fecha del 25 de junio, un pastor que va por esas zonas de los prados es iluminado por una presencia angelical, celestial, que baja desde los cielos y le empieza a señalar diferentes puntos. Parece, empezamos, ¿no?, con esos grandes milagros, esas luminarias que emanan de los suelos, que emanan de las aguas, que emanan de las montañas. Esas luminarias están marcando diferentes puntos y ese ángel le pide que escarbe y encuentre los restos, porque ahí está enterrada Orosia. Él conocía su historia de la localidad y yo simplemente me imagino ese pastor antiguo con su zurrón donde metería los restos osificados, y entonces le dice ese ángel que rindan culto y que se lo lleve a la localidad más cercana, como es Yebra de Basa, a su localidad, a su pueblo. Él llega hacia Yebra de Basa y ahí cuentan esas historias, esas leyendas, que de forma milagrosa las campanas comienzan a tocar alegremente de todas las localidades de forma milagrosa, sin intercesión de mano humana alguna. Al final, las campanas no es más que la voz de Dios y es el elemento más sagrado del exterior de un templo. Que no nos engañen, son las campanas. Entonces él lo lleva a Yebra de Basa, comienza ese gran culto, pero hay un momento en que esta santa, que se conocen como santos cefalóforos, alguna vez sí que he hablado de ellos, los cefalóforos son los santos, son aquellos mártires decapitados, ya empieza la antigua mitología, donde esa decapitación que aparecen siempre esos santos que llevan la cabeza en los brazos, mostrándola, diciendo, a mí me han cortado la cabeza por vosotros, y yo hago diferentes formas de milagros, o me han cortado la cabeza por la fe que yo tenía en diferentes religiones. No solamente aparece en el cristianismo, sino en épocas mucho más antiguas, en las épocas de los dioses casi del Olimpo. Bueno, pues estos santos cefalóforos tienen una propiedad que es la sanación de la locura, la sanación de los males de cabeza, la sanación del maligno. Los santos cefalóforos se utilizan muchas veces,
o la gran mayoría, para hacer los grandes exorcismos. Aquí llega la historia muy interesante este 25 de junio. Esta fecha donde se encuentra, porque cuando se encuentran los restos es cuando tiene que ser la gran festividad. ¡Qué casualidad! Oye, nos estamos yendo a ese círculo, a esa novena que se conocían de San Juan, la noche de San Juan. Claro, qué casualidad esa fecha, porque al final estamos tirando hacia fechas que vienen de la época antigua, ¿no? San Juan no es que fuese para conmemorar esos solsticios, los equinoccios, no, al final esto se trae de las épocas arcanas. Esto viene de los ritos paganos. Entonces se cogen esos ritos solares, se relacionan con los diferentes santos y de esa forma las religiones, las creencias van en aumento. Claro, si esta santa la encuentran en un momento donde es que estamos en una época donde los cristianos todavía prácticamente no estaban en auge. Entonces todavía tendría mucha más emoción, más excitación ese tipo de fechas y ese tipo de creencias. Y más cuando estamos en el año 1072. ¿Por qué es muy importante el año 1072? Porque estamos en esa época de la creación de la Catedral de Jaca, estamos en ese fervor de la cristiandad. Y estamos en una época, decimos, bueno, estos restos se van. Yo voy a intentar explicarlo, ¿eh? Si no, me escribís y haré otro programa pues intentando, y si no, tengo aquí a Chus, que si tú ves que algo me lío, tú le entras y me dices, yo no lo entiendo, esto es como en clase, y enseguida lo explicamos. Porque al final estar solo significa que nadie me puede rebatir nada, es un problema, pero a la vez yo soy muy tirado para adelante y al final improvisar un programa pues no suele ser sencillo, ¿no? Bueno, cuando se crea la Catedral de Jaca, como toda gran catedral, necesita un santo, necesita una figura sagrada, una reliquia, porque si no, no puede ser consagrada. El altar, donde se hacen los grandes ritos, donde se hace la Eucaristía, es un lugar sagrado. Pero no es un lugar sagrado porque esté el cura ahí delante. Es un lugar sagrado porque hay un punto, hay una cajita, una piedra que se llama el ara. El ara habitualmente es una pieza de piedra, de mármol, donde lleva casi como claveteada, no sé, como si llevase una forma entre dos piedras, una reliquia de un santo. O muchas veces, debajo del altar, aparece un arca, donde están los restos. Aquí, en Jaca, lo que hacen es, ¿cuál es la santa más importante que se ha encontrado? O el santo más importante, Orosia, en Yebra de Basa, muy cerca. Entonces lo que hacen es coger los restos, coger los huesos, menos el cráneo que se queda en Yebra de Basa, y el resto del cuerpo se lo llevan a Jaca. Ahora mismo está en un arca prodigiosa, de plata, cincelada, bajo el altar. ¿Por qué digo todo esto? Porque Jaca, os he dicho, el año 1072. Estamos en una época muy, 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 muy importante para la cristiandad, para que empiecen a aparecer los milagros, los santos. La corona de Aragón, el reino de Aragón, que empieza con el rey Ramiro I, aunque él no sería el primer gran creador, ¿no? El que expande, sino él deja ese pequeño germen que vienen de la zona de Pamplona. Sería Sancho Ramírez, su hijo, el que genera ese auge a la cristiandad en la zona norte de España. ¿Por qué? Él se va al Vaticano, él se va a la Santa Sede y él coge al Papa. Dice, yo soy un rey aragonés y yo lo que quiero es expandir mi territorio y ser un vasallo de usted, ser un vasallo del Papa y llevar la Iglesia hacia todos los puntos. Entonces el Papa lo que hace es decir, bien, perfecto el vasallaje, toma una cosa que es una nueva forma de Iglesia, y deja atrás el rito visigodo y llega con el rito romano, que es el que nosotros tenemos. Y el Papa le da algo, voy a hacer un símil, una cosa que a mí me gusta mucho, ¿no? ¿Qué es lo que le obsequia el Papa a Sancho Ramírez, el segundo rey de Aragón? Le obsequia con la enseña del Vaticano, que es la enseña blanca y amarilla, y él la mezcla con la suya, con el fondo de gules, es decir, con la roja. Y el rojo y el amarillo forma esa enseña que nosotros conocemos de Aragón, aquella que vemos también en Valencia, en Cataluña. Eso es la donación del Papa al segundo rey de Aragón, que no se utiliza hasta las épocas de Jaime I, pero ahí es el comienzo y el auge de esta bandera. Bueno, pues ellos lo que buscan es esta primera santa y cogen a Orosia y se la llevan a la catedral. Y entonces empieza con Doña Sancha, empieza ese gran auge de la gran catedral de Jaca. Bueno, y ahí es donde empieza a haber diferentes historias de milagros, donde hay personas que hablan diferentes lenguas, donde no es un lugar elegido al azar, es una zona, la Catedral de Jaca, donde se une el Camino de Santiago, donde nace ese Camino de Santiago español que viene del francés,
que vive en una zona además llena de historias y leyendas por Canfranc, por Villanúa, con toda la brujería, y va pasando hacia Jaca hasta que ya empieza ese camino directo hacia Santiago. Claro, pues ahí pasan miles y miles de personas. Y esas miles de personas parece que tienen diferentes efectos por medio de la intercesión y al estar enfrente de esta imagen. El 25 de junio se exponen los restos de la santa. El 25 de junio se extraen de la urna y en una plaza contigua a la catedral el obispo alza esos restos, que los tenemos en cualquier fotografía, donde aparecen completamente recubiertos por cintas, por exvotos, que son esas donaciones, esos regalos. Aparecen diferentes colores, parece como una pequeña bandera así metida. Y son los restos donde se ven dos pequeñitos huesos de las piernas y se muestra al pueblo. Bueno, pues en esas otras épocas, en Yebra de Bassa, se hace lo mismo con la cabeza. Bueno, pues a mí me contaron, y lo empecé a investigar, cuando hasta el año 65 acudían personas de diferentes puntos de España y Francia para ser sanados por esos males de locura, por esos males del demonio, de cómo llegaban a Yebra de Bassa y a Jaca. Y la noche del 25 de junio, del 24 al 25, durante toda la noche, entraban en la catedral de Jaca, en la iglesia de Yebra, acompañados de sus familiares, cerraban las puertas y se quedaban toda la noche dentro de ese lugar de poder. Se quedaban toda la noche sentados en los bancos, tirados en los suelos, hablando diferentes gritos delante de esa imagen milagrosa que iba a ser sanada. Al día siguiente, cuando son las procesiones o las romerías, había dos tipos, ¿no? La de Yebra de Bassa, que acudía hacia la ermita, el santuario, que está en lo alto de una colina, que estará 1 hora andando. La gente subía descalza. Había algunos que incluso subían de rodillas por esos caminos de tierra. Y contaban que en cuanto se ponía la cabeza en Yebra de Bassa está el cráneo de Santa Eurosia, y está dentro de un busto relicario, que es una cosa muy común en la iglesia. Ese busto relicario, que es renacentista, está el rostro, un rostro inventado sobre ella, ¿no? En esa época del Renacimiento, donde aparece encarnado, una plata policromada, y dentro está la cabeza normal con una corona. Tú quitas la corona, esa diadema, abres parte de la cabeza y aparece el cráneo de la santa. Se subía en romería hacia arriba, y entonces arriba, ese momento de éxtasis, les colocaban el busto y el cráneo sobre la cabeza a los enfermos. Y ahí, en un momento que empezaban a contorsionarse, a pegar diferentes gritos, diferentes movimientos, eran liberados del mal. Pero no eran liberados del mal de cualquier forma, porque hay una conexión entre diferentes partes del mundo, donde todos los endemoniados, hay un rito, para mí es lo más pagano que tenemos dentro de la iglesia, donde ya no es la oración, ya no es ese rezo, ya no es ese salmo de liberación, sino que los pulgares o las muñecas se ataban con cinta, se ataban con unos cordeles. Y cuando les ponían la cabeza encima, ese cráneo, los cordeles, cuando se rompían, es que estaban sanados. En la catedral de Jaca lo que se hacía es que en esa procesión con los danzantes que iba hacia la plaza contigua, estas personas que estaban, los enemigosos, los enfatuados, llevaban esos pulgares, esas muñecas atadas, y se disponían a bailar. Les hacían pasar por debajo de la urna cuando estaba portada a hombros, y en un momento en que se rompían, se liberaban, ya estaban exentos del mal. Bueno, pues todo esto, hay unas fotografías antiguas de los años 60, los años 40, tremendas, donde aparecen estas personas ataviadas con pañuelos, esa época de la España antigua, sujetándoles los familiares de los brazos, del cuello, de la pechera, porque no querían andar hacia la imagen de la santa, porque no querían entrar en la iglesia, porque había algo en ellos que les frenaba y les tiraba para atrás. Chus ha rescatado 2 audios que a mí me impactaron de una forma brutal. Los 2 han fallecido, y una de ellas se me quedó marcada esa frase que decía: son personas que están faltas de espíritu. No eran ellas. Es brutal. Esta mujer en Yebra de Bassa me lo contaba tumbada en la cama. Estaba pues ya muy enferma, y ella, me acuerdo que le puso unos almohadones en la espalda. Se empezó a levantar, le pusieron las nietas, y entonces se empezó como a alterar cuando hablaba de estos endemoniados. Es decir, es que yo los he visto de niña.
es que yo he estado con ellos. Y el vecino, que tampoco está con nosotros, fíjense lo duro que era aquel momento, porque los únicos que podían entrar del pueblo eran los monaguillos, unos niños con 8, 9, 10 años, que iban con todos los enfermos mentales, que iban con todos los que estaban poseídos, donde sus familias les tenían que sujetar antes de entrar en la iglesia. Imaginen esa escena, Estamos en mitad de la noche, de la madrugada, a las 12 de la noche, la iglesia recubierta de velas, de cirios incandescentes, los rejados, los huesos de los santos, y esas personas completamente enloquecidas, gritando. ¿Qué es lo que hacían? Quitarse la ropa. Porque cuando se despojaban de las vestiduras, el diablo, el maligno, no se evaporaba y se iba por los cielos. No. El mal se quedaba en las ropas. Las ropas nadie las tocaba. Las crónicas antiguas de diferentes medios, de prensa escrita, aparece que los vecinos hacían círculos alrededor de la ropa porque nadie los quería tocar. Porque ahí estaba el maligno. ¿Quién los tocaba? ¿Quién le mandaban coger la ropa? A los niños, a los monaguillos, que en mitad de la madrugada o por la mañana, cuando estaban esos montones de ropa, los cogían y los llevaban al cementerio. Porque al día siguiente llegaba el párroco, el sacerdote, y les prendía fuego para quemar al demonio. Pero imaginen esos niños por las callejuelas de un pueblo, de su pueblo tranquilo, donde vivirían 100, 150 personas como mucho, y que de pronto durante 9 días al año se llena de cientos de miles de personas que aseguran estar poseídas por el mal. Vamos a escuchar a la primera vecina, que les aseguro que su testimonio a mí me impactó muchísimo. A ver, ¿qué opináis? El día de San Juan, en esta iglesia estaba abierta por la noche. Y yo lo que puedo decir es que el día de San Juan venían aquí estos enfermos que ya saben ustedes lo que les digo. Y estos enfermos, pues los pobres no sé qué tenían, si estaban a falta de espíritu o estaba el demonio con ellos, a ver si me entiende. Cada enfermo era distinto de las cosas que hacía, pero lo veías que la reacción era que le molestaba lo que le acercaban, porque estaba poseído de otra cosa, a ver si me entienden. Yo eso es lo que puedo justificar, porque eso lo he visto yo, no más de una vez. Cuanto más cerca le ponían la santa, más acelerados iban ellos y tenían que coger los familiares, porque no eran ellos, no mandaban en ellos, ¿me entiende? Otra cosa había que mandaban ellos. No mandaba en ellos. Eran personas faltas de espíritu. Eso de una persona anciana, a mí me llegó a las entrañas. Sí, lo recuerdo con mucho cariño y muchísimo respeto cada vez que entro a Llebra de Basa y veo esa imagen, que está escondida, no la podemos ver de forma ordinaria, está en un armario. Pero cuando vas a Jaca, que sí que tienes esa urna, aunque ya sea más frío, ¿no? Esa catedral, que en un pueblo pequeñito, pues me recuerdo a estas personas que me lo contaron, porque ellos, por eso es la importancia de inmortalizar, de grabar, de entrevistar a los ancianos, a los mayores, porque es la España mágica, que esto se va a olvidar. Vamos a escuchar al otro vecino. Somos de Monaguillo. Entonces, pues sí, vivimos aquellos momentos que no sé cómo les diría, eran momentos dramáticos, de miedo, no sé. Nosotros subíamos al altar, primero se hacía la novena. La novena empezaba el día 16 y terminaba el día 25, Santa Orosia. Ni fuera domingo ni lunes. Nosotros el día 25 de junio era la fiesta. Y se subía arriba al santuario, cuando les ponía el sacerdote la cabeza sobre la cabeza de los espíritus, se ponían locos, unos chillidos, unos gritos, donde el altar se ponían, unas gritaban, otras nosotros casi miedo, o sea, que cogíamos con 6 años, pues teníamos hasta miedo, si por la noche cuando subíamos a casa, yo creo que nos hubieran cogido a alguien, nos da un infarto, eso por supuesto. Con 6 años,
Fíjate, yo pensaba que eran incluso más mayores, con 6 años, como esos espirituados, esas personas poseídas. Es que tenemos las fotografías, ¿no?, que tanto marcan. Bueno, pues hoy podemos seguir yendo a Yebra de Pasa, podemos seguir yendo a conocer este tipo de imágenes, y el 25 de junio sigue habiendo este rito, sigue habiendo... Ya no se permiten los enfermos estar dentro de las iglesias. Tenemos que imaginar las imágenes, ¿eh? Yo también entiendo un poco al mundo religioso. Es que ahí podemos tener hasta orgías sexuales entre ellos. Entonces así. Y claro, pues desnudos, gritando... Pues la verdad es que no jugaba muy bien hacia el papel del exterior de la iglesia. Bueno, pues en Jaca nosotros la tenemos también. Tenemos ese cuerpo que el 25 de junio se expone, aparecen los danzantes, aparecen diferentes imágenes clásicas de Jaca. Y tenemos una capilla, hoy en la propia catedral, que les recomiendo ir porque la catedral es maravillosa, donde tenemos esa urna, como he comentado, de esa plata trabajada, repujada, cincelada, ¿no?, donde está ese resto. Y hay algo muy interesante, porque cuando los restos de Santa Orosia llegan a la catedral de Jaca, ese último tercio del siglo XI, ese rey Sancho Ramírez que comentaba, este rey también tiene un amuleto que estuvo en conexión perfecta con Santa Orosia, y estuvo en diferentes momentos. Su hijo Pedro I, uno de los grandes reyes, se casó, fue el primer matrimonio real que hubo en la catedral de Jaca. Ya estaríamos en una época un poquito ya esos últimos años del siglo XI. ¿Cuál es el elemento que estaba siempre en conexión con Santa Orosia hasta que se trae a Zaragoza o a San Juan de la Peña? El Santo Grial, el Santo Cáliz, el vaso sagrado con el que Cristo firmó la alianza con los apóstoles, el vaso sagrado que sostuvo José de Arimatea y a los pies de la cruz recogió la sangre del costado derecho de Cristo después de la lanzada de Longinos. Aquel vaso sagrado que dicen que el primero de los papas, de los obispos, el que erigió la iglesia, como fue San Pedro, se lo llevó a esconder al Vaticano. Aquel vaso sagrado que el Papa Sixto le entrega a San Lorenzo con aquellos bienes de la iglesia que iban a ser quemados y saqueados, y le pide que lo más importante de la cristiandad lo esconda en su localidad natal, en casa de sus padres, como fue en Huesca, que era este Santo Grial, el que aparece en uno de los capiteles más importantes que hay en la catedral de Jaca, donde hace perfecta referencia, es la referencia más antigua que tenemos al Santo Grial, creo que en el mundo, donde aparece ese obispo, ese papa, entregando el paquete a su discípulo, como aparece con esa tonsura, y podemos ver perfectamente que era parte de la iglesia, y en la siguiente cara del capitel aparece el papa entregando un paquete, y mientras está tocando una cruz. Es decir, te estoy entregando lo más sagrado de la iglesia, te estoy entregando su cuerpo y su sangre. Y eso es lo que se guardó en Huesca, y eso es lo que estuvo con los reyes, que incluso tiene esas famosas asas del Santo Grial, que tiene la firma de ese rey, de Sancho Ramírez, y estuvo en comunión con la santa. Estuvo en comunión con esos momentos que había de endemoniados. Así que es una historia prodigiosa. Bueno, creo que me estoy alargando mucho, pero yo quiero seguir el programa. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien, Chus? Sí, Chus, mira, dice, bueno, aguanto. Bueno, pues seguimos esa ruta porque hay un punto que a mí me parece muy importante en la geografía aragonesa, que es lo que hoy me ha hecho reflexionar sobre los endemoniados, ¿no? Como es el Cristo de Calatorao, el Santísimo Cristo de Calatorao, la novena en honor al Santo Cristo. De forma despectiva le llamaban el tostao de Calatorao. Bueno, aquí hay una historia también muy bonita, mágica, prodigiosa. También tenemos testimonios que Chus ha buscado, porque la historia es que en 1520, a la localidad de Calatorao, muy cerca de Zaragoza, llega un peregrino. Al final también, ¿no?, encontramos el peregrinaje como un hilo conductor de todo esto. Bueno, pues este peregrino llega enfermo, llega con mucho hambre, llega con heridas en el cuerpo, con llagas, y le acogen en el hospital de la localidad. El hospital de la localidad no quiere decir que fuese un recinto médico, ni mucho menos, ni con urgencias, ni con UCI, ni con cuidados paliativos, sino que los hospitales eran los hospedajes, las pequeñas hospederías, donde había camastros y se daba siempre de comer, y bueno, pues había especialistas que les sanaban un poco las llagas y las heridas de esos largos caminos calurosos intempestivos. Bueno, pues estas personas le reciben,
de forma muy, muy cariñosa en esta localidad de Calatrava. Y él, como agradecimiento, bueno, él antes de marchar, el domingo acude a la misa de la localidad, una iglesia muy sufrida, como decimos aquí, en diferentes momentos bélicos, pues ha sido quemada, ha sido torturada. Y en este domingo el peregrino se da cuenta de que esta iglesia carece de un crucificado, de una imagen cristífera, ¿no? Donde aparecería esa imagen de Jesús con sus 3 o 4 clavos anclado y marcado en esa cruz. Y él dice que como regalo, si está de acuerdo la localidad y el párroco, le gustaría obsequiar, porque él tenía nociones de escultura y quería obsequiar con una imagen de un crucificado. Y el pueblo, claro, que más quería, que encima le están regalando un Cristo. Bueno, él pide una pequeña habitación de hospedaje para quedarse y la localidad le presta en unas calles aledañas un bajo donde ahí tendría su camastro, su zona para comer. Y dicen que necesita. Dice, yo solamente necesito 3 días. Y en 3 días necesito un gran madero y elementos de trabajo, ¿no? Lo que serían todos las herramientas que requieren para todo esto. ¿Va todo bien? Las herramientas que se requieren para todo esto de las esculturas, ¿no? Bueno, lo que ocurre es que durante esos 3 días que él está trabajando, claro, nadie escucha si estamos trabajando la madera, lógicamente el habitual golpe de gubia, ¿no? Cómo están martilleando esas gubias que están generando la forma al tronco y cómo se están haciendo las diferentes facciones físicas de la talla. Y le dejan la comida por debajo de la ventana y él que no la recoge. Claro, pues al 3er día el pueblo, un tanto alarmado, habla con el notario, habla con el alcalde y el párroco y deciden forzar la puerta, decir, bueno, esta persona le ha dado algo y se ha quedado ahí dentro de esta capilla, de esta pequeñita hospedaje. Claro, cuando entran se encuentran la comida intacta, tal cual habían dejado por ese recinto casi por debajo de la puerta. Y al fondo a la derecha, un Cristo crucificado de una talla perfecta. Pero no existe rastro ni del peregrino, ni existe rastro de virutas de madera por el suelo. ¿Qué había ocurrido aquí? De nuevo tenemos una imagen cristífera que viene llena de una historia milagrosa con una leyenda. Se lleva a la iglesia y esta imagen, claro, empieza a tener una gran devoción. Al final es el primer Cristo que tienen en esa localidad. Se hace una capilla preciosa, donde hay unas columnas salomónicas con ese mármol, esa piedra negra de Calatrava, y unas cortinas, porque les voy a contar que las imágenes de los Cristos no eran visibles durante el año. Había unas cortinas que estaban cerrando esa parte del retablo, y esa parte del retablo impedía que los fieles pudiesen ver la imagen. Solamente los sacerdotes, y se abrían en Semana Santa o en días muy, muy concretos del año. Pero el resto del año tú no tenías la posibilidad de verlo. Estaban los hachones fuera, todos los ornamentos, pero tú no tenías acceso a la imagen del Cristo. Bueno, y esta historia empieza cuando uno de los párrocos empieza a limpiar la imagen del Cristo y va limpiando con un paño la corona y se le rompe una espina de la corona. Entonces, él, como un elemento curioso, lo guarda en un pequeñito paño y se lo mete al bolsillo con él. Esa imagen del Cristo, que ya tenía mucha devoción, le iban poniendo un gran número de velas debajo, ¿no? Sobre todo en la época de Semana Santa. Al final habían pasado 100 años casi de esa construcción. Entonces tenía y tiene hoy una imagen con una pátina oscura, marrón, casi negruzca, un tono cetrino de piel. Y le conocen casi como el negro, ¿no? El tostado de Calatrava, de forma muy despectiva. Entonces este párroco le destinan a una nueva localidad y le mandan a Sos del Rey Católico. Unos años después de que haya nacido el gran rey, el rey Fernando, ¿no? Fernando el Católico, que es el que pone a Sos del Rey Católico en el mapa, porque casualmente, pues sus padres pasan por allí, dan a luz y aparece el gran rey, que luego tiene ese matrimonio con Isabel de Castilla y empieza esa grandísima estirpe y empieza esos momentos de reconquista hasta la toma y la entrega de las llaves en Granada. Y es el gran mecenas, ¿no? También para las aventuras del descubrimiento del tráfico a las Indias, el descubrimiento de las Américas por parte del ingenioso y genial Cristóbal Colón. Bueno, pues
él se lo lleva en el bolsillo, siempre le acompañaba como un pequeño exvoto, como un pequeño recuerdo. Y en la localidad de Sosal Recatórico le llaman los vecinos porque hay una vecina que dicen que está poseída, que hace movimientos muy extraños, que habla lenguas raras, incomprensibles y que expulsa objetos por la boca. Claro, pues acude el sacerdote, hace las diferentes lecturas y en esas lecturas hace ese ritual de exorcismos. La persona empieza a moverse, empieza a contornear su cuerpo, contorsionar su cuerpo. Y entonces él lo que coge ese paño y se lo pone en la frente. Esa mujer empieza a gritar de forma endiablada y dice: quítamelo, esto es el tostado de Calatorao. Y ahí empieza esa historia. Y ahí empieza con el cura, dice: pero ¿cómo puede saber esta mujer que esto viene de Calatorao, que es un pueblo que está en la otra punta del reino? ¿Cómo puede saberlo? Y ahí empieza ese boca a boca, ese folclore, esa historia, porque había sanado a una persona que estaba poseída. Aquí empieza algo maravilloso, como son las rutas de endemoniados hacia Calatorao. No es que fuesen solamente poco a poco en el camino, ¿no? Sino esto dura también hasta los años 60 y en la fecha, que ahora mismo no recuerdo cuál era el día del homenaje que tienen para el Cristo, seguro que aparece aquí, ¿no? Creo que era en septiembre, pero lo iremos encontrando y lo iremos viendo, ¿no? Bueno, pues esta persona que llega, mientras os cuento, voy a ir mirando a ver si lo encuentro. Esta persona que llega a Calatorao, empiezan a llegar de diferentes puntos de España, pero no llegan de una forma cualquiera. Lo que llegan es desde diferentes puntos de España, es que no lo encuentro, perdonad, creo que era en septiembre, desde diferentes puntos de España en trenes fletados. Llegaban trenes de Alicante, de Valencia, de Barcelona, del País Vasco, de Madrid y de Zaragoza. En Renfe había unos grandes carteles que ponían: tal día de septiembre, viaje a Calatorao para las rutas de los endemoniados. Esto es maravilloso, esta es la España clásica. Y aparecían e iban, hay imágenes de los trenes con mujeres que portaban unas coronas de flores, les iban sujetando entre ellas, y desde la estación a una distancia que distará 1 kilómetro, iban arrodilladas, iban cantando, iban moviéndose para encontrarse con el Cristo de Calatorao, con ese tostado, con esa imagen llena de milagros, porque aquí tengo unos milagros marcados que a mí me encantaron en su día. Ya no solamente está el de esa espina, ¿no?, que aparece. Hay uno que a mí me impactó, que dice: a mediados del siglo XVII, la voz de milagros del Santo Cristo, puesta en lenguas de niños y grandes, llegó hasta Villarroya de la Sierra e hirió el piadoso oído de la venerable Isabel Pobar y maestro, encendiendo en su corazón ardiente deseos de adorarlo. Ella quería rezar a este Cristo, pero que a su familia posiblemente no le facilitaba el acceso. Desairada por la cerrada oposición de su marido, acudió a su valedor San Ignacio de Loyola, el cual, apareciéndole, le trasladó desde Villarroya a Calatorao. Hallóse de repente en la capilla y allí permaneció durante media hora pegada su boca a la llaga del costado de Cristo, de la que brotaba abundante sangre, restituyéndola seguidamente en su lugar de Villarroya. Nadie le creía. Ella decía que más presto la hacen sudar sangre por los pecados del mundo. Imaginen esta imagen de esta persona que ella contaba, ¿no?, que estuvo media hora, esto es para creer o no creer, durante media hora en esa bilocación, pegada la boca en la llaga del Cristo, mientras se estaba ella ahogando con la sangre que le salía. Ojo. Luego decían, por ejemplo, que no habían transcurrido más de 100 años y entonces estaba la imagen envuelta de exvotos que cubrían las paredes, el dosel de su capilla, y se multiplicaban los favores de los enfermos. No menos de 40 supuestos milagros están consignados en los diferentes libros que se han escrito a propósito del Santo Cristo de Calatorao. Porque al final un milagro es un hecho maravilloso de fuerzas de la naturaleza que no tiene explicación, ¿no?, por parte de la Iglesia. Aquí hay un pasaje que habla de esos exvotos. Los exvotos, que son esos regalos hacia esos favores. Un día que estaba esta historia, es muy breve, pero creo que os va a gustar. Un día estaba yo en Calatorao
preparando el programa de Milenio Live, ¿no? Con Iker Jiménez y Carmen Porter. En esa preparación, por la noche, yo estaba con el párroco y al entrar a la iglesia, arriba del portón, había unos armarios, había unas puertas gigantes, con unas cerrajas antiguas, unas bisagras enormes, pero que estaban pintadas encima, ¿no? Pero se dejaba entrever un poco esa forma de las puertas. Digo, ¿ahí qué hay? Dice, no tengo ni idea. Dice, yo esto no lo he abierto nunca. Y pregunté a las dos vecinas más mayores, digo, ¿aquí qué hay? Dicen, no sabemos. Yo no me acuerdo de pequeña, siempre lo he visto cerrado. Y le digo al párroco, ¿y si lo abro, qué pasa? Digo, no vaya a ser algún ventanal, algún acceso a la torre. Y dice, y no se podía abrir, no había llave. Así que me dejó un destornillador, hice una pequeñita palanca en estas cosas maravillosas que yo tengo, forcé una cerraja y de pronto abro las dos hojas de las puertas y me encuentro en mitad de la noche, linterna en mano, cabezas, manos, piernas, vestidos de novia, vestidos de la primera comunión, las cabezas y las manos de cera, policromadas, pintadas, pelucas, velos. La impresión, yo subido en la escalera en el último peldaño, mirando todos esos exvotos que desde el año 60 no habían visto la luz. Se cerraron cuando se prohibió la ruta de endemoniados. Todas esas imágenes de favores que aquí cuentan, esas imágenes de cera que recubrían las paredes, los trajes de novia que son un clásico, los trajes de muerte, las pelucas de las mujeres, uñas, coronas y los moldes de las manos, de los pies y de las caras, me lo encontré linterna en mano en lo alto de la iglesia. Ahora lo han bajado y está una forma expuesta con unos cristales. Pero ojo, la impresión que me pegué. Y siempre digo que si no es por esta curiosidad que nosotros tenemos, pues muchas de las cosas pues no se descubrirían, ¿no? Esto es como la curiosidad de indagar qué son esos cuerpos inertes amojamados en Quinto, y resulta que era una de las momias de las colecciones más importantes que tenemos en España. Otro abrazo también a los amigos de Quinto que se esmeraron y han hecho el primer y gran museo de momias de España. Vamos a escuchar primero al párroco de Calatorao, que es lo que nos contaba en estos audios que ha recuperado Chus Blas, y luego escucharemos a dos vecinos. Vamos a ver qué nos cuentan. Un momentito, que quito yo aquí la música, subo esto a todo volumen y vamos con Alexander, un muy buen amigo a Calatorao, también les tengo un cariño muy especial. Vamos a ver qué cuentan. Una cosa es que te cuenten, que te hablen del Santo Cristo de Calatorao, pero otra experiencia distinta, más profunda, más real, es la que tú vives cuando estás frente a la imagen del Santo Cristo. Es una imagen que te cautiva, que no solamente te genera asombro, sino que de alguna manera te invita a una experiencia espiritual. Es imposible no sentirse tocado, no sentirse conectado con ese Jesús que está ahí muriendo en la cruz. Nosotros reconocemos la presencia del mal en el mundo y el mal tiene varias fuentes. El mal que nace del hombre, pero también, y así lo sostiene la Iglesia, existe otra fuente del mal que es el príncipe del mal, Satanás, como lo llamamos. Ante la maldad, ante la existencia del mal, Dios nos responde con poder. Y aquí Calatorao era espacio para experimentar el poder de Dios. Pienso que la gente ya no viene buscando esa espectacularidad de antes, ¿no? Buscando esos prodigios sobrenaturales de sanaciones extremas, pero siguen llegando peregrinos. El Santo Cristo es un regalo del cielo, así lo asumimos, es un regalo. Un chico de Moyuela que vino acarreado con su madre a ras de suelo, con las manos en el suelo, que no podía andar de un aire, de una tormenta. Era un drama. O sea, yo cuando lo cuento me emociono. Tu hijo se está muriendo, ¿eh? Dice, no, lo estás salvando, míralo. Y dice, mi hijo está vivo, yo te lo he traído medio muerto. Y dice, ¿no lo ves? Y entonces se levantó él por sí solo aquí, con los brazos abiertos. Y se quedó así mirándolo. Y yo esto que lo cuento ahora no le contaba a nadie. Era impresionante porque se acarreaban muchísimos miles de personas aquí en el pueblo. Ese día era impresionante. De hecho,
La historia nos dice que venían trenes especiales de Zaragoza con 40 vagones de gente, entonces la cosa era que nosotros de niños pues todo nos parecía un sueño aquello, ¿no? Era impresionante porque se acarreaban muchísimos miles de personas aquí en el pueblo, ese día era impresionante. De hecho, la historia nos dice que venían... Bueno, pues creo que tenemos un audio duplicado, pero esto ha sido culpa mía. En definitiva, voy a parar aquí esto. Es un programa que aquí no cortamos, vamos de tirón, porque abismo, pues siempre vamos de tirón. Bueno, impactante el testimonio. Mira, se me han puesto de verdad los pelos de punta de hablar de ese niño de Moyuela, que es un pueblo cercano, de cómo decía que estaba con los brazos abiertos frente a la imagen del Cristo y cómo le sanó, ¿no? Y la emoción de esa persona, la emoción que la vas viendo en diferentes vecinos cuando hablas con ellos, ¿no? Mira, él hablaba de algo, el párroco Alexander, el primero decía de esos 40 coches, ¿no? 40 trenes, 40 coches de peregrinos que llegaban de diferentes puntos de España. Pero Alexander dice de lo que tiene ese Cristo, ¿no? Ese halo. Esta imagen se conoce como el Cristo de las tres caras, de los tres rostros. Es increíble. Está tallada hasta la campanilla, la glotis. Y no saben quién lo ha construido. Hay algunos que hablan de, por situarlo en época, en ese tercio a 1520, situarlo con Gabriel Joly, uno de los grandes escultores, algo contemporáneo de Damián Forment. Pero si nosotros nos fijamos en el Cristo, esos tres rostros, de verdad, tenéis que ir a Calatorao. Es un pueblo muy accesible, en esa autovía Madrid-Zaragoza. Siempre está abierta la iglesia y si no les van a abrir. Y esos tres rostros, esa cara de pena, de dolor, de ese Cristo que ya está con la lanzada, pero parece que está en ese momento ya de expiración, con la cabeza cayendo, ya pende de ese lado derecho. Según como miramos, a la izquierda, al centro, a la derecha, vemos diferentes expresiones de esta imagen. Vemos una cara de muchísima tristeza, una cara de duelo, de dolor y una cara de esperanza. De verdad que como imagen, como talla, es de lo más espectacular que vamos a encontrar, ya no diría en este país, en el mundo. Es brutal. Es tan perfecta la talla que acudían los alumnos de la Facultad de Medicina con los profesores para estudiar la anatomía de una imagen de una persona que ha sido maltratada, ¿no? De una persona que ha sido crucificada, de cómo están incluso los calambres de los dedos, de las manos, de los pies, de cómo está esa forma de retorcer, de cómo se sujeta con la pierna derecha de tal forma que puede llegar a expirar, porque si no se ahogaría, de cómo están las enervaduras de todo el cuerpo. Todo están los nervios perfectamente marcados. Las venas, es un estudio anatómico perfecto. E incluso la lanzada aparece en los estudios de las dermis, de las diferentes pieles que hay y de las diferentes capas musculares. Es absolutamente alucinante. Pero claro, tiene un color tostado, un color negruzco, un color con el paso del tiempo, que incluso se ha planteado una restauración y el pueblo dijo que no, esta imagen tiene que ser oscura. Hay imágenes que, es cierto que la restauración y las consolidaciones son muy necesarias, ¿no? Porque ya está un poco tortuoso con el paso del tiempo. Pero si nosotros vamos a cambiar, a manipular ese color, iríamos al original, que sería un color más claro. Las imágenes en el siglo XVI, XVII tenían un color rosáceo, carne, anaranjado, no tienen nada que ver, o muy blanquecinos, moribundos. Y claro, pues eso no sería... Es una imagen que nunca salió tampoco de la iglesia. Y tiene un detalle que solamente se lo he visto a otro Cristo, que es un ojo, creo que es el derecho, que lo tiene de una forma nublada, de una forma blanquecina. Dicen que el estertor de la muerte, hay un momento en el que los ojos se vuelven en un momento de la expiración y modifican su color y se quedan en un color pálido. Luego regresan al color original del ojo, aunque ya parece mucho más, se deforma un poquito lo que es el iris, pero eso solamente me lo he encontrado en el Cristo de la Expiración de Sevilla, el Cachorro, una de las imágenes más devocionales, más espectaculares que encontramos también en España, y es muy semejante en esa imagen, en ese rostro. Invito a comparar los dos ojos y en definitiva es un impacto, ¿no? Estar ante él. Nosotros hicimos hace unos años
unos viajes que se llaman los viajes de la nave del misterio. Y acudíamos pues por diferentes lugares de España, mágicos, que nosotros sabíamos, que yo había estado, ¿no?, para contarlos en primera mano, las investigaciones y lo que a mí me había ocurrido. Bueno, pues en esos viajes de Aragón mágico íbamos a Calatorao. Claro, el primer viaje, vivíamos unas 20 y algo personas. Yo aseguro, y me están viendo, yo creo que casi todos, acabaron todos llorando en la capilla. Acabaron todos emocionados, no sabían por qué. No sabían si era un contagio del primero que empezó a llorar. No sabían si era por el halo extraño que hay en ese lugar. Es como una energía que te envuelve y te revuelve. Y yo me acordaré siempre porque se puede pasar a tocar el Cristo. Se puede pasar, verlo, estás delante, tú tienes aquí el pie. Y puedes pasarle la mano sin ningún problema, sin dañar la imagen. ¿Quién pase el primero? A mi buen amigo Vicente Gómez, que él es ciego. Y me acordaré toda mi vida, ¿no?, cuando él dijo que ese momento volvió a ver de una forma diferente, ¿no? Ese tacto cuando él puso la mano, cuando tuvo una dualidad entre la imagen y él, tuvo una dualidad casi como con Dios, fue como algo reconfortante para él y me sigue emocionando, ¿no?, de decir, dice, he vuelto a ver, claro, ha vuelto a sentir cosas que nunca había sentido. Se quedó enganchado, cogió la rodilla, cogió los pies y es uno de los momentos que yo he vivido en general, más potentes. Y eso fue casi como un contagio hacia el resto y fue un momento muy emotivo. A todo el mundo que he llevado, no conozco a nadie. Esto es como ir a la ermita de Orante, que algún día hablaremos muy profundamente de ella. No conozco a nadie que esté frente al Cristo de Calatorao y se vaya como si nada. A nadie. Todos tienen una sensación. No tienes por qué ser religioso, ni creer en Dios, ni creer en la Iglesia. No. Como si no crees en nada. Es simplemente... Es que yo conozco gente que no cree en nada. No es que sean ateos, es lo siguiente. Es la creación del ateísmo. Y que se han puesto delante del Cristo de Calatorao y no han sabido reaccionar. Dicen, ¿qué narices es esto? ¿Qué transmite esta imagen? ¿Qué hay? La multitud de rezos, el espacio que es, algo que emane del centro de la Tierra en ese punto, no lo sé. Es de verdad espectacular. Y claro, hoy es muy curioso cómo al párroco le siguen pidiendo exorcismos, cómo al párroco le siguen llegando personas de diferentes puntos de España, del mundo. Él me decía, ha venido una persona de Ecuador, se han cogido un avión, han cogido todos los ahorros que tenían y se han venido a Calatorao para sanar a su hijo pequeño. Y llegan de diferentes puntos de España para sanar a los familiares. Y como digo, muchos llegan también para buscar una sanación porque dicen que están poseídos. Bueno, pueden hacer un rito, pero al final es quedarse frente a la imagen. Y acude mucha gente. Hoy siguen creyendo en los milagros del Cristo de Calatorao. Yo creo o no creo en los milagros, no lo sé. Es una autopregunta que me hago muchas veces, en el que yo no es que crea que una imagen tenga lo siento mucho, tenga la fuerza de sanación milagrosa así de forma fortuita y certera, sino yo pienso que si tú crees de una forma muy potente, muy firme, y tú tienes una mente diferente, tu cerebro es capaz de sanar. Pero claro, hace falta hace falta que algo interceda, ¿no?, entre la mente y el daño. Esa es mi opinión, esto es muy personal. Porque al final el gran enigma y el gran misterio es nuestro cerebro. Y yo creo que si nosotros tenemos algo muy certero, que esto es un elemento que puede llegar a sanar, bien sea cristiano, no sea cristiano, sea lo que sea, bien sean dos piedras como ese Cristo. Pero claro, hay algo, esa historia, ese punto en el que se encuentra, yo creo que hace como un clic en el cerebro y el cerebro segrega lo que sea que entonces se escapa hacia la explicación médica. Esto es Calatorao y es una historia de verdad alucinante. Nuestro recorrido, Chus me mira como diciendo, ¿nos vamos? No nos vamos, yo voy a seguir. Nuestro recorrido por ese Aragón mágico, hay un punto de estas rutas endemoniados que es en Zorita del Maestrazgo. Ya estamos en la frontera
entre Castellón y Aragón. El Maestrazgo es una de las zonas, de verdad, tenéis que ir. Es la Toscana que tenemos en España, es precioso. Bueno, pues en ese punto hay un santuario dedicado a una virgen que se llama la Virgen de la Balma. Ahora, muchos habréis dicho, ¡oh! La Balma, un clásico en España del misterio, un clásico en los endemoniados, lo sé. La Balma es una iglesia, es una pequeñita ermita que está construida... ¿Dónde está construida? En una cueva. ¿Qué tiene dentro? Tiene ritos prehistóricos, neolíticos o anteriores. Y justamente delante de esos ritos, ¡pum!, colocan la ermita. En mitad de un acantilado espectacular. Y para llegar a ella hay que ir por una construcción, bueno, una tunelación natural, donde atraviesas una especie de un túnel, ¿no?, en la piedra, y es como un rito iniciático, como cuando tienes que llegar a esos puntos casi templarios que te hacían recorrer diferentes recovecos, como tienes que llegar a los ritos de los chamanes en las cuevas, que tú tienes que recorrer los meandros de las cuevas, tú tienes que recorrer las diferentes áreas hasta llegar a la zona más sagrada. Y esto es lo que ocurre en La Balma. La Balma se juntan dos cosas. Se junta lo más antiguo y arcano, como es la creencia en el mundo de los dioses, como es la creencia que en la piedra existe detrás. Hay una membrana que aparece el mundo de los dioses, aparece el mundo sobrenatural, aparecen los ritos, y justamente se reaprovecha y se utilizó como una ermita con esa virgen que tiene esa capacidad de sanar del demonio. Como también volvemos a personas de todos los rincones que acudían hasta La Balma, miles también, a permanecer durante la noche y estar dentro durante esos 3 días. Hay un libro que dice los 3 días, esas 72 horas, ¿no?, con los endemoniados de La Balma. Y cómo estaban con ellos, ¿no? Y entonces pasaba lo mismo. Pues está también recubierto de exvotos, está recubierto de esas piernas de ceras, de los vestimentas, de los trajes, de todo, ¿no? Y hay como un cercado cuando entras. Es muy interesante, ¿eh?, entrar a La Balma. Y ahí es donde se hacían esos ritos de exorcismo, donde acudían los familiares también, ¿no? Pero acudían también niños. Aquí es donde estaban los niños. Hay unos pasajes, ahora mismo no recuerdo bien, ¿no?, de esos ritos que hacían a diferentes niños, pero aquí hay algo que lo diferencia de todo. Ya no es ese precipicio que está la tradición de que había que coger piedras, tirarlas al precipicio para que el diablo no llegase o intentar expulsarlo, porque al final esos días de los santos, donde estamos yendo, es el día donde se concentra el mal, porque están yendo las personas que tienen esa creencia en el mal. Bueno, pues en La Balma esto es muy distinto. Hay unas mujeres que vienen de Caspe, se llaman las Caspolinas. Las Caspolinas, Caspe es una ciudad muy extraña, muy bonita, yo les tengo mucho cariño, pero es muy extraña. Tiene una índole, tiene diferentes guiños muy, muy extraños de leyendas y de historias, ¿no? Y hay una conjunción muy interesante con el misterio, con la magia negra, con la brujería. ¿Quiénes eran las Caspolinas? Eran unas mujeres de esa localidad de Caspe que tenían conocimientos en nigromancia, en brujería, en ritos antiguos, y tenían las habilidades de expulsar al demonio. Entonces ellas acudían a los enclaves que no estaban supervisados o que no estaban a cargo de la iglesia, ¿no? Entonces iban a lugares, bueno, pues, ermitas, santuarios que no estaban por medio de la iglesia, ¿no?, que había unos ritos y tal y cual. Entonces ellas recorrían incluso de forma de beneficio económico, ellas cobraban por sus ritos. Esto no eran voluntarias que llegaban, hacían sus exorcismos y se iban. No, ellos también tenían un beneficio. Ellas iban completamente enlutadas, esos trajes, vestidos negros, llegaban esas especie de cofias, de pañuelos en la cabeza negros, y preparaban a los poseídos. Hacían una preparación, los familiares les sujetaban, y de nuevo volvemos a lo mismo. Ataban las muñecas, los pulgares, o ataban los tobillos, y empezaba un rito pagano que comenzaba recitando aquello que decía: que le salga por las manos, que le salga por los pies, que le salga por las manos, que le salga por los pies, que si sale por los ojos se quedarán ciegos, que si sale por la boca se quedarán mudos, que salga por las manos,
que les salga por los pies. Esos ritos paganos que luego son prohibidos durante las épocas de la República, en la Guerra Civil Española, que se prohíbe y se despoja a los lugares y los templos de estos rituales. Pero había una especie de letanía pagana, que es lo que hacía la expulsión de estos diablillos, de lo que devolvía la vida de esas legiones que decían que eran imposibles de expulsar. Bueno, pues esos niños, adolescentes, esos adultos que generaban, imaginar ese espectáculo en exorcismos que ya decían que llegaban a durar entre 10 minutos o 7 u 8 horas con cada uno de ellos, hablando diferentes lenguas, expulsando objetos, haciendo las 1001 tropelías en aquellos lugares. Bueno, pues esta es un poco la ruta que tenemos de endemoniados, pero hay un punto también que me gustaría recordar, me gustaría comentar, que ya no es una imagen de un Cristo, de una Virgen, sino que hay un enclave que yo estoy seguro de que muchos conocéis. Ya habéis estado, porque es un elemento natural maravillosamente bello, maravillosamente mágico y maravillosamente literario, como es el Monasterio de Piedra. En el Monasterio de Piedra, que es muy bonito además, se conserva pues porque hubo un momento en el que la ruina era belleza. La desamortización de Mendizábal, allí por 1835. Esa desamortización, bueno, pues las propiedades de los religiosos, de los clérigos, de las monjas, son expropiadas pues para pasar, decían que tenían muchas cosas, entonces son pasadas a manos privadas. Bueno, pues pasaban a manos privadas buenas y malignas. Algunos destruían, lo compraban para destruir, quemar los retablos, quemar los libros, quemar todo eso de la iglesia, y otros pues directamente lo conservaban, pero económicamente no podían y se convertían en ruina. Es lo que ocurre aquí en el Monasterio de Piedra. Pero aquí esto es muy importante porque aquí hay unos monjes, como son también los benedictinos, que ellos son los principales expertos en exorcismos. Es un poco ese lugar también donde acudían gente de toda España, pero no acudían. Decían que había un elemento que era el único que conseguía expulsar las últimas legiones de demonios que no podían los sacerdotes, que no podían los exorcistas. Solamente podía un elemento, que se llama el Santo Dubio de Zimbaya. Es la Santa Duda, el Santo Dubio es la duda. Es una hostia, es una forma consagrada, que en el momento, antes he hablado en Jaca, ¿no?, que el momento del gran milagro, el momento donde está el milagro, donde está el santo, donde está ese centro de la iglesia, es el altar. Bueno, pues en este lugar de Zimbaya lo que ocurrió es que el sacerdote, cuando hizo la consagración, que es elevar la hostia, y entonces se convierte en sangre, él dudaba de la existencia de Dios. Y al dejarlo en el corporal es un paño que se dobla tiene 3, y luego pues tendría unas 12 pliegues donde se deja dentro la forma, ¿no? Y se deja encima, se deposita sobre ese paño, y en ese momento de duda donde él cree que no existe, empieza a manar sangre. Y se convierte en sangre. Y esa sangre casi como si fuese el símil de Daroca, que también era un lugar de exorcismos con lo que era todo lo que pasó con los corporales de Daroca, con esa historia que viene también de las zonas de Chiva, viene de diferentes puntos de Valencia, ¿no?, con ese milagro en el momento bélico del medievo. Bueno, pues se impregna en el paño, y ese paño sirve para la expulsión de los demonios, para la expulsión del maligno. Quería decirlo del altar porque al final, cuando hablamos de la iglesia muchas veces, que dicen, bueno, pero ¿cómo puede ser una persona que sea religiosa creer en el misterio, en el enigma? Bueno, pues es que si nosotros vamos a misa, hay un momento en la consagración que es el milagro de la transubstanciación, que es el milagro de la fe. Es cuando dice el cura, y este es el misterio de la fe. Narices, esto es el misterio, esto es lo que hay que creer, esto es la fe. Que hay que creer que el vino se transforma en sangre y el pan se transforma en carne. Eso es el gran misterio. Es lo que el hecho sobrenatural que ocurre en una misa. Me parece muy bonito, me parece muy interesante. Entonces, si nos dice un cura que qué hacemos hablando de misterios, pues que qué hace él creyendo en lo que está haciendo, ¿no? Hace falta creer en lo invisible y en lo sobrenatural, si no, no existiría la fe ni existiría la iglesia. Bueno, pues en ese momento de esa transubstanciación es cuando él entra en duda, ¿no?, y se transforma, lo deja y se transforma en sangre. Bueno, pues eso se guarda, hoy lo encontramos también en Zimbaya, se puede ir a verlo, y lo que hacían en el Monasterio de Piedra es, en la torre del homenaje, salían los monjes, lo exponían públicamente
y empezaban todos los endemoniados que había abajo del monasterio de piedra para ser sanados con la bendición que hacían con esa forma que estaba convertida y transformada en sangre. Y esto, pues como he dicho, también ocurre en las de Aniñón, otros sitios también donde ocurrió estos milagros de sangre, y sobre todo en la de Daroca, ¿no? Donde esas procesiones que había con la mula que tuvo que decidir hacia dónde ir y donde cayó muerta se quedaron los corporales, que fue en Daroca, en la puerta baja. Bueno, pues hasta ahí empezaron las historias de milagros, las historias de endemoniados, las historias de exorcismos y todo lo que se acontecía alrededor de ese gran milagro, de verdad, que hay y que bueno, al final, hasta aquí he llegado, ¿eh? Es una historia que yo quería traer, estas historias de la España antigua, estas historias de demonios, pero que, claro, decimos, es que esto hace tantos años, pero estos recopilatorios son preciosos, y cuando te enseñan aquí, en este no, porque este acaba en el año 56, pero cuando te enseñan esos documentos hasta el año 65, 67, que existían las procesiones de endemoniados, es que esto fue anteayer en la historia. La Iglesia llega en ese momento, ¿no?, en el que cierra sus puertas de forma muy, muy, muy hermética hacia esas creencias que había, y abre un renacer en ese Concilio Vaticano II. Algunos lo apoyan, otros no lo apoyan, unos intentan creer y otros dicen que fue bueno. Aquí se abre unas dimensiones maravillosas sobre ese cisma, ¿no? Bueno, pues al final ahí lo que hace la Iglesia es esa cercanía, esa naturalidad, y tirar casi atrás muchas historias. Desaparecen muchos santos, desaparecen esos santos que no se pueden corroborar. Aquellos que se quedaban en leyenda también desaparecen de los santorales y se quedan aquellos que sí que tienen cierta historia, ¿no? Es como una limpieza que hay en esa fe arcana casi muy profunda, ¿no? Pero bueno, cuando he comentado que en Llebera de Basa, que en Jaca, que siguen llegando familiares de aquellas personas que fueron liberadas del mal, o como me decían, hay un señor mayor que viene, que no puede casi subir a esa romería. Esto me lo contaban hace 10 años. Pero cuando él era niño, fue liberado del maligno en todos estos ritos. Así que esto ha sido todo. Esto es lo que yo quería traer hoy. Y espero que les haya gustado un capítulo diferente, en solitario. Un capítulo casi de tú a tú, donde quería contar las historias, una de ellas de esa España mágica, esa España profunda. Si os ha gustado, comentario, que vendrán muchas más. Esto al final es abrir el micro, contar y recordar a través de este pequeño librito, de ese Cristo mágico, ese Cristo milagroso que está en Calatorao. Que sirva esto para recordar estas antiguas hazañas y historias y leyendas, que no decaigan en el olvido, y sobre todo que están las puertas abiertas para que podamos ir, para que podamos recordar, y ante estas imágenes, estos restos milagrosos, poder acercarnos con nuestro alma a ver qué nos transmiten. Un abrazo y la próxima semana más. Gracias, Chus, por todos estos audios y por este control magnífico de la imagen. Hasta la próxima semana.